el evangelio, que significa buenas noticias de salvación, buenas nuevas, corra, que no se quede en un solo lugar, sino que esto se extienda, se expande y así poder llegar a cada corazón, a cada vida. Así que por favor compártenos este video. Hoy traemos un tema muy interesante que se llama A Prueba de Fuego. Los cristianos a prueba de fuego es el tema que hoy traemos y por favor queremos compartir este mensaje. Si usted nos quiere acompañar en el día domingo 21 de este mes, tenemos un tiempo de ayuno y oración. Usted recuerde que el ayuno, hermanos, sirve para quebrantar toda ligadura de impiedad. Sirve para desatar tantas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nosotros bregamos. Entonces vamos a estar pidiendo también para que el Señor sane nuestra tierra. Entonces, si usted se quiere unir, escríbanos a nuestro correo que aparece ahí en una imagen que hemos subido, para saber que contamos con ustedes en este tiempo de ayuno y oración. Este domingo le invitamos. Pongamos nuestra vida en ofrenda al Señor. Necesitamos acercarnos más al Señor. Que este cuerpo, hermanos, se humille. Que este cuerpo, hermanos, que nuestra vida se humille ante la presencia del Señor. Dice la Biblia que el Señor no rechaza ningún corazón contrito y humillado. El Señor le agrada cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará ¿qué? Misericordia, benevolencia. Así que este domingo le invitamos en el nombre del Señor Jesús. Y también estaremos por la noche dando siempre una palabra de bendición. Así que vamos a orar en el nombre del Señor para que sea Él que ministre nuestra vida por medio de esta palabra, de este maná que viene del cielo. Amantísimo Padre, queremos darle gracias en esta preciosa noche por permitirnos, Señor, podernos dirigir a tu pueblo, a tus hijos, a tus amados, Señor, a tus escogidos y amigos, Señor, que nos ven, que ojalá que hoy puedan encontrarse contigo, Señor. Padre, danos, Señor, sabiduría, danos de tu buena palabra, Señor, en esta hora. De tal manera, Dios mío, que cambie nuestra perspectiva, que cambie nuestra visión y que podamos cada día más, Señor Jesús, seguir avanzando, ya que tu venida está cerca, Señor. Gracias, todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a irnos con todo en esta hora. Ahí, si usted tiene su Biblia en su casa, puede buscar ahí en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 10 al 15. Vamos a estar en este pasaje bíblico en esta hermosa noche. Entonces vamos a irnos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo, que sin Él nosotros, hermanos, no somos nada ni nadie. Así que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. Dice la palabra de Dios así: tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, con D minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos
a entrar a detalle en este pasaje de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. A prueba de fuego. Conocemos bien este pasaje, ya que la Biblia nos habla de impactantes y motivaciones que la palabra de Dios nos relata. Una de ellas es este pasaje bíblico que acabamos de leer en Daniel capítulo 3, versículo 10 al 15. Así que dice la palabra de Dios que ellos están enfrentando una prueba de fuego en sus vidas. Y no era algo por encima, algo que era una metáfora. No, hermanos, era algo real, era fuego real. Pues ellos tenían, hermanos, que adorar la estatua que había construido el rey Nabucodonosor, un hombre que era muy poderoso para ese tiempo. Y todos tenían que postrarse, todos tenían que adorar. Pero ellos literalmente, hermanos, fueron echados al horno de fuego, ardiendo, por causa del amor, por causa, hermanos, de Dios, por no ofender al Señor. Ellos no iban al horno de fuego porque eran rebeldes. Ellos no iban al horno de fuego, hermanos, porque estaban haciendo algo indebido. No, ellos iban al horno de fuego porque ellos preferían morir antes que ofender a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en este tiempo? Si hubiera un veredicto, ¿qué haríamos nosotros en este tiempo? Te quiero decir algo, mis amados hermanos. Vamos a conocer un poco acerca de la vida de estos muchachos. Ellos, dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 3. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a conocer un poco de la vida de estos muchachos, que no eran cualquiera, hermanos, eran escogidos. 1:6 dice la palabra: entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y encontramos ahí, ¿verdad?, cuando Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. O sea, ellos, hermanos, totalmente estaban decididos, definidos quién era su Dios para ellos. Ananías, Misael y Azarías eran los verdaderos nombres que ellos tenían, ¿verdad? Porque eran hebreos, eran judíos. Pero el rey Nabucodonosor cambió sus nombres a nombres paganos, nombres caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego. Es muy interesante, mis amados, notar que los nombres hebreos de estos jóvenes tenían significados pero muy importantes, muy hermosos. Ananías significaba Dios es poderoso, imagínense qué tremendo. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Nombres, hermanos, hebreos. Pero Nabucodonosor buscó a quitar esos nombres y a poner los nombres paganos a los nombres caldeos. Sadrach significa siervo de Sin, que es Dios de la luna. Mesac, quien como Acú, Dios de los babilonios. Abednego, siervo de Nebo, Dios de los babilónicos. Sadrach buscó la forma de trastocar, de quitar esos nombres. Imagínense, ellos tenían su propio nombre: Ananías, Misael, Azarías. Y es que el enemigo muchas veces, hermanos, que el Señor lo reprenda, buscará siempre trastocar nuestra personalidad, nuestra identidad. Y lo hará, hermanos, por medio de muchas cosas. Por medio de la presión de los amigos, por medio de la presión del mundo, por medio de las tentaciones, por medio muchas veces de las circunstancias. Otra cosa es por medio de los decretos de nuestra boca. Muchas veces nuestro nombre es trastocado, nuestra identidad. Yo te quiero decir algo: en el cielo, mis amados hermanos, usted tiene un nombre específico de parte de Dios. Un ejemplo muy grande fue Jacob, por ejemplo. Cuando Jacob empezó a pelear con el ángel. Y vino en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y es que el cielo había decretado el nombre de Jacob, que no se llamaría más ese nombre. Y dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Jacod en hebreo significa suplantar, era usurpador, recuerda, le quitó la bendición a su hermano. Pero vino el Señor y le dijo, no te llamarás más ese nombre, sino te llamarás Israel. Que Israel significa príncipe de Dios, significa directo o recto a o directo a Él. Vea cómo el enemigo quiere trastocar nuestra identidad y marcar nuestro caminar, que no crezcamos espiritualmente. Ve usted en la palabra de Dios, el Señor le quitó el nombre a Leví, le puso Mateo, que significa regalo de Dios. El Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que es padre de muchedumbre de naciones. Usted mira que a Pedro, que se llamaba Simón, le puso su nombre Pedro. Sí, hay significados que el enemigo ha querido trastocar nuestro caminar, que no vamos a poder, que no vamos a andar. ¿Verdad? Porque el enemigo siempre quiere que, hermanos, llamarnos a nosotros que no vamos a poder avanzar. ¿Verdad? Si nosotros somos bendecidos, Él quiere verte empobrecido. No quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino que hombres y mujeres de miseria. El enemigo no quiere que te llamen joven en victoria, sino que te llamen, hermanos, que eres un fracasado. El enemigo no quiere que te llamen esposa, sino amante. El enemigo no quiere que te llamen servidor, sino que esclavo del vicio. Y así sucesivamente Él buscará cosas en este diario vivir que para que no alcances, para que no alcances el propósito de parte del Señor. Vemos, hermanos, que todos los días nosotros estamos bajo el fuego del enemigo. Todos los días nosotros luchamos contra uno mismo. Uno lucha con los pensamientos, uno lucha con las circunstancias, uno lucha muchas veces, hermanos, con lo que pasa alrededor del mundo, y estamos bajo fuego todos los días. El enemigo buscará la forma de cómo doblegar tu voluntad para que usted le entregue la voluntad al enemigo. El Señor siempre ha respetado el libre albedrío, la voluntad del hombre. Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, escuche bien, Misael y Azarías, ellos estaban definidos. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían quién era su Dios. Preferían morir. Miraban, hermanos, real el horno de fuego. Y usted conoce bien que dice que se mandó a calentar 7 veces más de lo que estaba acostumbrado. 7 veces más. Que tanto era que aquellos hombres fortachones, cuando lo tiraron, ellos se calcinaron. Pero dice la palabra que cuando ellos estaban ahí, quizás la gente estaba a la expectativa por escuchar el clamor, el llanto, los gritos desesperantes del fuego ardiendo. Pero lo que miraban, dice la palabra, eran no solamente 3 que andaban como caminando, como danzando, sino que había otro personaje caminando dentro de ellos. Hermanos, y un cristiano, hermanos, a prueba de fuego, uno no vive de decisiones, sino de prioridades. El Señor tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser nuestra prioridad. Y vamos a buscar ahí siempre en el versículo 15 que hemos leído de Daniel. Daniel capítulo 3 versículo 15 dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, de la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios os librará de mis manos. Y sigue diciendo el 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué definición tenían estos muchachos? Ellos tenían la prioridad absolutamente, que era Dios. ¿Qué respuesta más importante? No es que te respondamos sobre este asunto, es decir, no tenemos nada que decidir. Dios es nuestra prioridad, Dios es primero. Eso tiene que ser en nuestra vida. Primero Dios, segundo Dios, por último Dios. Siempre Dios tiene que ser el primero en toda nuestra vida, en nuestro levantar, en nuestro caminar y en nuestro acostar.
Nosotros le pertenecemos a Dios y por eso nuestra prioridad tiene que ser el Señor. En cierta ocasión, el Señor estaba a una edad muy temprana, a la de 12 años en el templo. Y María y José lo fueron a buscar porque ya se había perdido por unos días, pero él estaba en el templo y lo encontraron y dijeron, te hemos andado buscando. Y él le dijo, bueno, en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Mi comida y mi bebida, decía Jesús, le dijo, es hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Entonces vemos que la prioridad tiene que ser Dios. Y eso estaba definido estos muchachos, no de decisión, sino de prioridad. Ellos, la prioridad no era, hermanos míos, el privilegio que tenían, porque eran personas escogidas con sabiduría del cielo. Dice que los habían puesto en lugares de renombre para que ellos condujesen esas provincias, consejeros llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ellos vemos que desecharon esas cosas porque la prioridad era Dios. Y así tiene que ser en nuestra vida, Dios. El Señor tiene que ser nuestra prioridad en todas las cosas. Dice la palabra, ¿verdad? Que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Y todas las cosas serán añadidas. Hermano, esto es por fe. Esto es vivir por fe. Sadrán, Mesach y Abednego, Ananías, Misael. Hermanos míos, estos muchachos y Azarías, ellos estaban con una fe inquebrantable. De ahí no lo movía absolutamente nadie. Y en el versículo 17, ahí siempre Daniel, dice que he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían una firmeza. Porque un cristiano de Dios, hermanos, a prueba de fuego es una persona que tiene una fe firme. No lo va a mover nada. El horno de fuego no te va a mover. Estos tres muchachos estaban seguros, hermanos, que Dios le ayudaría, que los libraría de la mano del rey. Ellos dijeron, nos va a librar de tu mano, oh rey. Y es que su fe, hermano, era firme en el poder sobrenatural de Dios. Y es que usted debe saber perfectamente, hermanos, que todo, aunque todo a nosotros nos abandonen, aunque nos den la espalda, el Señor nunca nos va a dar la espalda. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, oiga como dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la promesa del Señor, que estará con nosotros todos los días. No nos va a dejar, aunque nos den espalda, aunque nos dejen, aunque nos sintamos muchas veces solos o defraudados. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Aunque digan lo que digan las noticias, aunque digan lo que diga el mundo, nuestra vida está escondida en Dios. Pero tenemos que tener una fe firme, inamovible, que de ahí no nos va a mover nada. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que ocurran las cosas tenemos que tener una fe inquebrantable. Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre tratará de derribar la primer fortaleza que un hombre o una mujer de Dios pueda tener en su vida, que es la fe. Mucha gente dice, el enemigo te puede decir a ti, si diezma no te va a alcanzar. Recuerden que el diezmo es una primicia, el diezmo es algo que le pertenece a Dios. Entonces la gente dice, si diezmo no me va a alcanzar. Y si no hago horas extra para salir con los gastos, con las cuentas, el enemigo te dice, tienes que hacer horas, tienes que desgastarte. O sea, está trastocando tu fe. Y te dice, quédate trabajando, no vayas a hacer culto hoy, quédate trabajando,
Si perdés tu familia por culpa de Cristo, no vas a tener nada en la vida y empezará el enemigo a trastocar, a querer que tu fe, que esa fortaleza se vaya a caer. Pero tú eres una persona así como Ananías, como Misael, como Azarías, que se mantenían. Imaginen los nombres de Ananías. Dios es poderoso. Él es poderoso, hermanos, para hacer de esto que se mira tremendo algo grande. Dios se puede glorificar. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el todopoderoso. No hay nadie como Él. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, su nombre es poderoso. Misael, que significa ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Que Él pelea por nosotros. Azarías, Jehová ha ayudado. Él es nuestra provisión. Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová nuestro estandarte. Nuestra fe tiene que afianzarse. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Para tener ese nivel de fe que tenían estos muchachos, hermanos, ellos buscaban a Dios con todo su corazón. Un cristiano a prueba de fuego, hermanos, no vive de emociones, sino de convicciones. Escuche bien. Un cristiano a prueba de fuego sabe que Dios es su pastor, que nada le faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades. Él suplirá mi necesidad, Él suplirá su necesidad. Cuando entendemos que Él es Jehová nuestro pastor. Un cristiano no vive de emociones, sino de convicciones. Busquemos ahí Daniel capítulo 3, versículo 18, que dice la palabra, y dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué era ahí? ¿Emoción? No, hermano, convicción. La emoción te podría llevar a que te inclinaras. Porque toda la tierra en ese entonces estaba inclinado. Porque había un veredicto. Había muerte para el que no lo hacía. Ellos tenían convicción que preferían ser calcinados antes que ofender a Dios. Nuestra fe será probada. Pero dice la palabra que esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Y es necesario que pasemos muchas veces por este tipo de situaciones. Pero dice la palabra que de todas ellas el Señor nos librará, el Señor nos guardará. De todas ellas, aunque no lo entendamos, ¿por qué está pasando esto en nuestra vida? ¿Por qué cuando creemos que hemos estado en lugares, después nos vemos, hermanos, que todo el mundo nos ha dado la espalda? Tenemos muchas veces que pasar porque nuestra dependencia tiene que ser nuestro Dios. De todas ellas, dice la palabra, nos va a librar. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La emoción es pasajera. La emoción es pasajera. Pero la convicción es permanente. Muchas veces vemos, hermanitos, que cuando todo está bien, gloria a Dios, qué bonito está todo, vamos al culto, vamos a esto, ¿cómo estamos, pastor? Vamos adelante. Pero cuando vienen las circunstancias y los problemas, se alejan, se van. ¿Por qué? Porque era emoción. El cristianismo no es de emoción, es de convicción. Porque cuando viene la prueba, entonces la gente se va. ¿Cuánta gente en este espacio, que estamos por cumplir casi un año, estamos 11 meses y días de estar con esta pandemia en el globo terráqueo? ¿Cuánta gente cristiana se ha vuelto al mundo? ¿Cuánta gente ha dejado de creerle a Dios? ¿Cuánta gente está viviendo un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Por qué? Porque ahí es la parte de la emotividad. Que si todo está bien, entonces yo estoy bien.
Y muchas veces pasaremos por tribulaciones, pero allí Dios se va a glorificar. En el desierto Dios se glorificó todo el tiempo con el pueblo de Israel. 40 años el Señor se glorificó todos los días en el pueblo de Israel. Y Dios, aunque nosotros estemos pasando por el desierto, que no es eterno, hermano. Hay momentos que pasamos, pero Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural. Un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder del Señor manifestado en su vida. El Padre honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dios siempre quiere manifestarse su favor. Aquellos que ponen el nombre del Señor en alto, Dios te va a honrar. Dios me va a honrar si ponemos el nombre del Señor en alto. Imagínate cómo se ha predicado este mensaje de estos jóvenes de Ananías, de Azarías, de Misael. Cómo se ha anunciado cada momento, a las personas predican de esto. Por eso que ellos hicieron poner el nombre de Dios en alto. Porque Nabucodonosor más adelante reconoció quién era Dios. Y por eso el Señor lo prosperó grandemente a este hombre. Porque reconoció que el Dios que estaba con Sadrach, con Mesach, con Abednego, era él dice el Hijo del hombre. Reconoció que era Dios, el mismo que había mandado al Señor Jesús allí estar en ese horno de fuego. El Señor estará contigo si nosotros ponemos el nombre del Señor en alto. Aunque se mire oscuro, aunque se mire muchas veces que no hay una luz, pero Dios saldrá en nuestro encuentro. Él saldrá a pelear por ti, saldrá a pelear por nosotros. Nosotros tenemos muchas veces que estar tranquilos, confiar y pedirle al Señor que nos dé dominio propio, que nos dé paciencia y que creamos a sus promesas, porque fiel es el que lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que cada vez, hermanos, que están bajo el fuego de los ataques del enemigo, recordemos que no estamos solos en esta vida. Jesús está con nosotros y cada vez que ponemos en alto el nombre de Dios, Él honrará también nuestra vida. En algo seremos conocidos, el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Seamos fieles, hermanos, hasta la muerte con el Señor. Seamos fieles, hermanos. Yo no sé cuál es el enemigo lo que ha querido poner en tu vida para que no avances, pero yo te digo en esta hora, vamos a volvernos a tener convicción en el Señor. Y vamos a volvernos, y el mismo Dios que estuvo con Sadrach, el mismo Dios que estuvo con Mesach, con Abednego, con Daniel, es el mismo que está con nosotros. Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios y está sentado en su trono. El Altísimo gobierna. Él tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de las edades. Él tiene el control, hermano, absolutamente de todo, de nuestra vida, de nuestro hoy, de nuestro mañana. Así que pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Si tienes alguna necesidad de oración, vamos a orar por ti en esta hora, ¿verdad? Vamos a clamarle al Señor. Padre, en esta noche te queremos dar las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es infalible. Gracias por tu palabra, Señor Jesús, que permanece para siempre. Señor, queremos, Dios mío, mantenernos firmes aún, Dios mío, cuando se vean las cosas que son reales, pero tu verdad es más que eso, Señor. Tu verdad dice, Señor amado, que claman los justos y Jehová los oye. Hoy declaramos, Señor, que toda persona enferma es sanada en el nombre de Jesús, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados, Señor. Declaramos que todo cáncer, Dios mío, desaparece. Declaramos, Señor Jesús, que toda enfermedad en el hígado, Señor, desaparece en el nombre de Jesús. Hoy en esta hora, toda enfermedad, cualquier nombre que sea, Señor. Todo, Señor amado, problema, Señor, en el aparato digestivo, todo problema en el aparato respiratorio, Señor. Hoy declaramos tu sanidad, Señor, la limpieza en el cuerpo, Padre glorioso, siendo sanados esas personas que están enfermas en esos hospitales, Señor, que están peleando por su vida, Padre, en esta hora. Ten misericordia, Dios mío, y declaramos salud, sanidad. Levanta a las personas que quizás están en esos lugares, Dios mío,
de cuidados intensivos. Hoy declaramos el milagro de la sanidad divina sobre esas personas, Señor, y que ellos puedan declarar que fuiste tú que nos sanaste, porque tú levantas a aquel que pone en tu nombre en alto, Señor. Tú honras a los que te honran, Señor amado. Te pedimos por cada joven, Dios mío, que anda quizás desviado, perdido en algún vicio, en la droga, Dios mío, en esta hora. Espíritu Santo, usted es el único que puede convencer al hombre de todo pecado. Entra a ese corazón. Espíritu de Dios, convéncelo, Espíritu Santo, para que vuelva a ti, Señor. Por cada persona, por cada hombre, por cada niño, por cada adolescente, Dios mío. Te pedimos, Señor del cielo. En esta hora, Padre, oramos, Señor amado, por las personas que quieran aceptar a Jesús. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo, repite esta oración que es la más importante de tu vida. Amado Dios, en esta hora, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra ti, Señor. Te pido, Padre, perdón voluntariamente. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida. Te confieso como dueño y salvador de mi vida. Inscríbeme, Señor, en el libro de la vida y no permitas que mi pie se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino proseguir hasta la meta que eres tú, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos, Señor, por nuestra nación, oramos por las naciones de la tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestras ciudades. Dios mío, en la gloria, te pedimos, Señor, por esos países, Señor amado, donde están ocurriendo fenómenos que la misma historia, Dios mío, se queda sorprendida, Padre, de cosas que están pasando. Ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de las naciones de la tierra, Padre. Escucha nuestro clamor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que gracias por haber estado en este tiempo. Recordándoles, hermanos, que tenemos nuestro ayuno. Usted lo puede hacer en su casa este domingo 21 de febrero, si Dios así lo permita. Ponga las peticiones ahí al Señor. Las peticiones más caras de su corazón. Póngala de su familia, su hijo. Algún trabajo, por perdón, hermanos. Busquemos al Señor. Este es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro ser. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué te está ofreciendo el mundo? ¿Qué te ofrece el Señor? Vida eterna, salvación. Te ofrece una vida eterna. Calles de oro, mar de cristal. Él mismo se fue a preparar morada para ti y para mí. Así que solamente tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Dejemos el pecado, hermano. El pecado nos mata, nos separa de Dios. Mire cuántas muertes hay diariamente en nuestro planeta. Cuánta gente se está muriendo sin Cristo, hermano. Yéndose a una eternidad de tormento. Donde el juicio ya está para la persona que muere sin Cristo. Por eso busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto está cercano. Deje el impío su mal camino y vuélvase al Señor. Es tiempo de hacerlo. Así que escríbanos y con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo sus mensajes al correo en Gmail juniorgaitan1981@gmail.com. Escríbanos, ponga las peticiones de oración y nosotros estaremos orando por su vida. Bendiciones, Dios me les bendiga, que el Señor les haga resplandecer su rostro cada día. Así que nos volvemos a encontrar el día domingo si Cristo no ha venido. Bendiciones.